Eres estudiante de medicina, estudiante del último año de la carrera. Eres médico general, médico rural, médico que va a iniciar el posgrado de ginecología y obstetricia, enfermera del área de la sala de parto, de ambulatorios, obstetrices, dulas. Me interesa muchísimo que le presten mucha atención a esta serie de videos que voy a iniciar el día de hoy, sobre posiblemente la patología más difícil, la patología que genera mayor cantidad de morbimortalidad en la mujer embarazada, en el neonato, en el niño que ha nacido, y se trata de la preeclampsia. La preeclampsia vista de una manera muy distinta, vista desde el punto de vista de cómo podemos actuar siempre, aun cuando no tengamos las herramientas para poder, al final de cuentas, salvar la vida tanto de la madre como de ese bebé que está por nacer. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y el día de hoy, antes de iniciar el video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. También les invito a dar like, a darle a la campanita, a poder compartir esta información para, por supuesto, que esto le llegue a muchísimas más personas y podamos nosotros crecer y seguir adelante. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar posiblemente de la patología obstétrica más importante, pero no porque sea buena, sino porque es mala, que es la preeclampsia. La enfermedad hipertensiva del embarazo, síndrome hipertensivo del embarazo, trastorno hipertensivo del embarazo, se le dan muchos nombres, pero el problema es el mismo y es grave. Y es una de las principales causas de morbimortalidad, tanto materna como neonatal, inclusive ese bebé recién nacido, posteriormente niño, persona adulta, va a ser toda su vida un enfermo producto de esa preeclampsia. Y entonces nuestro objetivo como médicos es, lejos de tratarla, porque ya muy bien sabemos que sus características y su fisiopatología es bastante compleja, en el cual muchas veces tratamos de hacer las cosas en función de disminuir todo ese problema, y muchas veces es infructuoso lo que hacemos porque es un problema multifactorial que no solamente depende de la fisiología y fisiopatología en la paciente, sino de todo el entorno, del sistema de salud, de nosotros como médicos. O sea, hay muchos factores. Entonces vamos a tratar de enfocarnos el día de hoy en o darle un enfoque desde el punto de vista del médico rural, que es como ustedes van a salir de aquí, para, desde el punto de vista práctico, poder abordar este problema con la misión, la finalidad de disminuir la mortalidad materna, la morbilidad materna y la morbimortalidad neonatal por esta patología. ¿Ok? Esa es la misión. Aquí no vamos a hablar de fisiopatología, nada de eso. Ustedes deben saberlo, pero nos vamos a enfocar en lo que ustedes deben hacer como médico rural. Entonces, preeclampsia. Como toda patología, y más aún en el embarazo, lo más importante, lo fundamental, lo que debemos tener en cuenta es que si nosotros evitamos que esta paciente tenga preeclampsia, esa es la mejor manera de reducir la mortalidad, evitando que le dé preeclampsia. Por eso es que la prevención es fundamental. Ahora, la prevención no solamente se hace con lo obvio, es decir, una mujer embarazada que tiene riesgo y yo le digo, señora, haga tal o cual cosa, tómese tal cosa para que usted tenga menos riesgo de tener preeclampsia. Eso está bien y eso debemos hacerlo, pero la prevención debe ir un poquito más allá, porque existen pacientes o mujeres que salen embarazadas dentro de los 2 años de un parto anterior.
un intergenésico de 2 años. Este grupo de pacientes es un grupo vulnerable muy importante que engrosa la lista de pacientes con complicaciones, producto no solamente de la preeclampsia, sino muchas otras cosas. Pero enfocándonos en la preeclampsia, que engrosan la lista de pacientes con preeclampsia, las que salen embarazadas dentro de los 2 años. Entonces, la primera medida de prevención debe ir dirigida a evitar que estas pacientes salgan embarazadas. Porque si salen embarazadas, con mayor probabilidad van a engrosar la lista de pacientes con preeclampsia, de muertes por preeclampsia y todas esas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer usted en el ambulatorio rural? Es enfocarse, en primer lugar, en la planificación familiar. Y de este punto, usted va a manejar no solamente planificación familiar, sino control prenatal. Entonces usted debe, esa paciente, enfocarla en lo que se conoce como llamado apeo, así de esta manera, que es anticoncepción post-evento obstétrico. Es decir, usted debe instruir a la paciente, inclusive si usted va a atender el parto, usted debe darle la opción a la paciente que pare de colocarle un anticonceptivo inmediatamente después de parir. Tiene la opción de la T de cobre, tiene la opción del implante subdérmico y también tendría la opción de una esterilización quirúrgica a nivel umbilical que va a permitir disminuir o que esa paciente no salga embarazada dentro de los 2 años posteriores, por lo que indirectamente va a incidir positivamente en reducir la mortalidad por preeclampsia. Entonces, esta es la medida preventiva que usted en el ambulatorio tiene acceso a ella, y así usted puede contribuir con disminuir esos parámetros nefastos que hay ahorita. Y ustedes lo han visto ahí en la sala de parto, que eso está lleno de pacientes con preeclampsia. Entonces, primera medida. Por supuesto que en la planificación familiar general, los embarazos no deseados, los embarazos en adolescentes, embarazos en pacientes ya con patologías previas, que tienen embarazos no deseados o no planificados, también inciden en el problema. Entonces, la planificación familiar en el área donde ustedes estén va a ser muy importante, porque si ustedes logran captar a una gran cantidad de pacientes y logran colocarle un método anticonceptivo y esas pacientes son vulnerables, usted va también a incidir positivamente en reducir la mortalidad por preeclampsia. Entonces, esas son cosas que usted debe hacer en el ambulatorio. No lo vean como que es, no, la planificación familiar, ponle una pastilla, no, véalo como que usted puede ayudar a disminuir la mortalidad por preeclampsia, captando mayor cantidad de pacientes, colocándole el método anticonceptivo, colocándole un método anticonceptivo después del parto de una mujer, usted va a incidir positivamente en reducir la mortalidad por preeclampsia y por muchos otros problemas. Entonces, esta es la primera medida de prevención. Vean que estamos enfocándonos en algo que a lo mejor ustedes no tenían. Bueno, el doctor está hablando de anticonceptivos en una clase de preeclampsia, pero vean que hay que darle la vuelta a las cosas y todo tiene un significado. Entonces, la prevención, seguimos con la prevención. Tenemos lo obvio, ¿verdad? Una vez que la mujer sale embarazada y, bueno, llega al control prenatal, nuestra misión en el ambulatorio no solamente es esperar que la paciente llegue con el embarazo, sino que ir a la zona donde están las mujeres. Hay muchos ambulatorios rurales donde si usted no va a buscarla, ella no va a venir. Entonces, usted hace un estudio de campo, ve cuántas pacientes están embarazadas y usted capta a las embarazadas y le hace una evaluación de riesgo. Que este es uno de los principales objetivos del control prenatal, establecer el riesgo. El control prenatal no se trata de que ustedes midan la barriguita o digan, no, yo no puedo hacer nada, señora, porque no tengo implementos, váyase, hágase estos exámenes y venga cuando tenga listo. No, el control prenatal se trata de que usted, sin muchas herramientas, puede captar factores de riesgo para poder establecer si una paciente te puede hacer una preeclampsia, te puede hacer un parto prematuro, ciertas situaciones que usted pueda identificar en esa primera consulta que permitan entonces usted mandar a la paciente al sitio donde debe mandarla de referencia o tomar alguna medida usted en el momento que permita a esa paciente ayudarla.
y alertarla, porque si usted le dice a esa paciente, váyase y hágase unos exámenes, bueno, yo tengo un embarazo, voy y me hago unos exámenes, no tengo real, no me los hago, pasan 2, 3 meses, no se hacen los exámenes, y cuando viene al hospital con 25 semanas, convulsionando, con una ruptura hepática, ¿ok? Entonces eso no es lo que queremos. No se trata de pedir examen, se trata de que usted, con lo poco que pueda tener, haga un diagnóstico de riesgo que permita alertar a esa paciente y poder encaminarla para, ya una vez que salió embarazada y teniendo los factores de riesgo, poder disminuir la posibilidad de que ella tenga una preeclampsia. Y si la tiene, que tenga el menor impacto posible, tanto en la salud de ella como en la salud del bebé, y que se presente lo más lejos posible, es decir, lo más cercano al término posible. Porque otra de las cosas que la preeclampsia engrosa la lista es de prematuridad. Y la prematuridad, por supuesto, es la principal causa de morbimortalidad, lo que es neonatal, perinatal, mortalidad infantil, es por la prematuridad. ¿Ok? Entonces, usted debe identificar, ¿qué debe identificar? Los factores de riesgo. Y existen factores de riesgo alto, y factores de riesgo moderados. Alto y moderado. ¿Cuáles son los factores de riesgo alto? Aquí vamos a lo obvio. Antecedente de preeclampsia en embarazos anteriores, sobre todo si esa tuvo resultados adversos. Una hospitalización extendida, ingreso a unidad de cuidados intensivos, muerte neonatal o muerte fetal. Esos resultados negativos le dan una mayor connotación a ese factor de riesgo. Tenemos hipertensión arterial crónica. Como antecedente, una paciente hipertensa conocida es un factor de riesgo alto. Pacientes con enfermedad del colágeno, llámese lupus, artritis reumatoide, enfermedad renal, embarazos múltiples, ¿ok? Estos son factores de riesgo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted identifica una paciente en el control, en el ambulatorio, en la rural, con uno de esos factores, ya usted debe establecer que esa es una paciente que tiene riesgo de hacer preeclampsia, por lo que debe actuar en función de eso. No decirle, váyase y venga el otro mes, si no me trae los exámenes, hasta que no me los traiga, no venga, o sea, no. Usted debe encauzarla de otra manera, que ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. Y tenemos factores de riesgo moderados, que son muy importantes también, que aquí entra, por ejemplo, la obesidad, que sobre todo un índice de masa corporal por encima de 30, ya es un factor de riesgo por sí mismo para preeclampsia, y no solamente para preeclampsia, sino para muchas otras cosas. Tenemos el antecedentes familiares de preeclampsia, y en el caso de que ella haya sido un nacimiento producto de preeclampsia, también es un factor de riesgo. Que sea nulípara, y no solamente la nuliparidad en función a que nunca haya parido, sino la nuliparidad del marido, es decir, que tenga una pareja, tiene unos hijos con la pareja y después tenga una pareja nueva, ¿ok? Esa pareja nueva, al tener una pareja nueva, también es un factor que debe ser tomado en cuenta, ¿ok? Hay muchos otros factores asociados, inclusive se habla de la infección urinaria, pacientes con infección urinaria a repetición, pacientes que hayan tenido enfermedad trofoblástica gestacional en embarazos anteriores, pacientes con paludismo, que en nuestra zona el paludismo es endémico. El paludismo también por sí mismo puede ser un factor de riesgo, sobre todo para complicaciones de la preeclampsia. Entonces, todo eso usted debe identificarlo de tal manera, y si no le nombro ninguno, usted, cualquier factor, por eso es que usted debe indagar, y usted cualquier factor que considere que puede en un futuro ocasionarle una preeclampsia a esa paciente, usted debe tomarlo en cuenta para tomar acciones en función de eso. ¿Ok? Entonces, usted identifica ese riesgo y por supuesto le toma la atención. Recuerden que en el primer trimestre del embarazo hay un estado hipotensor. Eso es fisiológico. Es decir, cuando una paciente le llega y usted le toma la atención, el estado fisiológico del embarazo hace que esta paciente tenga tendencia a la hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se consigue con una paciente que tiene 120/80, 130/80 en una primera consulta, no le diga que está normal, aun cuando los valores puedan estar dentro del rango normal. Porque esta es una paciente que hay que tomarla en cuenta
porque hay que pensar inmediatamente, esta paciente debería tener menos porque está en el primer trimestre y es un estado hipotensor. Entonces ya usted dice, oye, esta paciente es de riesgo, aun cuando después usted no identifique más nada, o sí pueda que identifique algún factor, pero ya usted la establece como que es una paciente de riesgo para poder tomar una conducta con ella. Cuando usted hace esta identificación, que es lo que usted puede hacer, lo que tiene acceso en un ambulatorio, y vean que siempre se puede hacer algo, no le digan nunca a una paciente, no, yo no tengo nada, no tengo para medir, no tengo eco, váyase. No hagan nunca eso, siempre se puede hacer algo. Entonces, una vez que usted hace esto, hay que encauzar a esta paciente, ¿ya? Encauzarla. ¿Cómo se encauza? Bueno, lo primero que usted debería hacer es referir a esta paciente para que acuda entre la semana 11 y 13 más 6, ¿ok?, a una consulta para hacer despistaje de preeclampsia. Despistaje de preeclampsia. Aquí en esta consulta, y enfocándose directamente a la preeclampsia, se va a realizar evaluaciones desde el punto de vista nuevamente de lo que es el interrogatorio de factores de riesgo, pero se va a anexar lo que es el Doppler de arterias uterinas, ¿ok?, un estudio ecográfico. Además de eso, se pueden realizar estudios bioquímicos de la proteína PAPA, del factor de crecimiento placentario, de la SFLT1, son factores bioquímicos que se realizan y que una vez que se hace un estudio evaluando todos esos factores, eso genera un riesgo. Y si la paciente tiene riesgo para preeclampsia, se establece en esa consulta y entonces la paciente debe, ya de plano, la primera medida como tal que se ha demostrado ser efectiva para reducir la preeclampsia, sobre todo la preeclampsia de aparición temprana, es la administración de ácido acetil salicílico. Es decir, aspirina, ¿ok? La aspirina. ¿Cómo se manda la aspirina? Y ya les voy a decir por qué le voy a dar dosis y todo. ¿Cómo se manda? Bueno, 81 miligramos es la dosis que actualmente se recomienda, ¿ok? Anteriormente se recomendaba 150, pero ya se ha demostrado que la dosis de 81 miligramos es suficiente para que tomada todos los días, generalmente indicada a la hora de dormir, todos los días, a partir de la semana 13 en adelante, logra ser efectiva para reducir el riesgo de preeclampsia, más o menos hasta un 69%, preeclampsia de aparición temprana. ¿Por qué es importante la aparición, la edad gestacional de aparición en preeclampsia? Por dos razones. Una, por la prematuridad. Mientras menos edad gestacional, más impacto tendrá la prematuridad. Y segundo, porque mientras más temprano se presenta la preeclampsia en la paciente, en la embarazada, generalmente los síntomas y los signos son más aparatosos. Es decir, hay mayor probabilidad de convulsión, de ruptura hepática, de DPP, de muerte materna, mientras más temprano aparece. Por eso es que nuestra misión a lo mejor no será eliminar la preeclampsia, pero sí tratar de hacer lo posible por que si aparece, aparezca lo más lejos posible. Lo más lejos o lo más cercano al término posible del embarazo. Esa es nuestra misión, ¿ok? Y eso lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Que a lo mejor usted dice, bueno, doctor, pero yo voy a hacer la rural en Canaima. Por ejemplo, en Canaima, y la paciente de Canaima para llegar aquí son 2 semanas. Entonces yo la mando a la semana 12, de aquí que llegue ya ha pasado las 15 y es difícil y no tienen dinero, qué sé yo. Entonces, en esos casos donde usted no tenga la posibilidad de mandar a la paciente, cuando usted identifique una paciente de riesgo, usted puede colocarle de una vez la aspirina. Usted, allá en Canaima, usted le indica 81 miligramos, que se la tome todos los días, desde la semana 13, lo más lejos posible, hasta la semana 36, a veces un poquito más. ¿Qué pasa? Que actualmente se está estudiando, y hay algunos estudios hechos, en los cuales la aspirina, dependiendo ciertos valores en el Doppler, la edad gestacional, pudiese quitarse con los mismos efectos positivos, sobre todo cuando el Doppler es favorable, cuando hay signos favorables. Pero los protocolos actuales establecen es mantenerlo por lo menos hasta la semana 36. ¿Ok? Si hay algún cambio,
bueno, le estaremos informando, como dicen por ahí. Pero hasta los momentos, hay estudios sobre eso, pero hasta los momentos el protocolo sigue siendo el mismo, de la semana 13 en adelante hasta por lo menos la semana 36. 81 miligramos. Es suficiente. Muchas veces la paciente, no, tiene que ser 150, entonces se toma 2 y gasta más dinero y después entonces no se la toma más. Y ya se ha demostrado que esta dosis es suficiente. Ah, bueno, doctor, pero la paciente resulta que consigue, es la aspirina infantil, que es de 100 miligramos, y la consigue a 10 bolívares y trae 100. No nos vamos a poner, porque vamos a decirlo, es preferible que ella se tome todos los días la aspirina, esa aspirina, a que no se tome nada. Entonces en ese caso ya se puede tomar 100 miligramos diarios. Toma una aspirina infantil todos los días. Eso también ustedes lo pueden realizar en el ambulatorio, ¿ok? Eso sí, en caso de que no pueda mandar a la paciente a una consulta, a un centro especializado donde se le pueda realizar el despistaje. Porque recuerden que acá no solamente se hace despistaje para preeclampsia, aquí también se hace despistaje de cromosomopatías, ¿ok? Pacientes sobre todo de mayores de 35 años o con antecedentes de malformaciones congénitas en embarazos anteriores, etcétera. En general, también se hace aquí. Toda paciente cesárea anterior debe realizarse una evaluación entre la semana 11 y 13+6 para ver la placentación, para ver la implantación de la placenta y si hay riesgo de acretismo placentario, y es toda paciente cesárea anterior, que eso también deben tenerlo en cuenta en una rural. La cantidad de acretismo placentario que se están presentando ahorita es altísima, como nunca antes, y muchos pacientes vienen sin ningún tipo de control. Uno se consigue con el problema allí en el momento. Si toda paciente cesárea anterior se logra evaluar en este tiempo y se logran hacer diagnósticos tempranos de acretismo, se reducirá también la mortalidad por acretismo placentario. Entonces, aquí también, de igual manera, si es un gemelar, la corionicidad, amnionicidad y características del embarazo, aquí también, por lo que en este tiempo es muy importante que sean evaluadas gran parte de las pacientes para disminuir los riesgos más adelante. ¿Ok? Por eso es que si usted puede mandar a la paciente, usted la manda. En caso de que no pueda, es cuando usted le va a indicar la aspirina, usted. ¿Ok? Otra cosa importante, nunca le digan a la paciente que es que ella es hipertensa y que la aspirina es para la tensión. Porque al no darle una información completa a la paciente, ella jura y perjura que esto es para la tensión. Y entonces ya ella está como tratada para la tensión, ya ella no va a tener problemas con la tensión y ya. Y se descuida y no pasa nada. No, hay que hacer énfasis. Esto no es un medicamento para la tensión. Esto es un medicamento que va a ayudar a reducir el riesgo de preeclampsia, pero ella es una paciente con la tensión normal. O sea que hasta los momentos ella no tiene nada. ¿Ok? Eso es muy importante que le haga énfasis a eso a la paciente. Entonces, la prevención. Y usted se preguntará, bueno, doctor, pero ¿y usted no le va a mandar dieta y bajarle la sal? Y usted sabe que el consumo de sal tiene que bajársela porque si va a ser preeclampsia, a lo mejor se están haciendo ese tipo de preguntas. Vamos a ponerlo en este punto. La única medida que por sí misma ha demostrado ser efectiva es esta. Es decir, que aun cuando la paciente tenga otro tipo de actuaciones a lo mejor no cónsonas con disminuir el riesgo, llámese en la alimentación, descuido de muchos aspectos, pero toma aspirina todos los días, esa sola medida ha demostrado ser efectiva. Por eso es que esto debe hacer. ¿Qué pasa? Que usted también debe indagar en la alimentación, usted debe indagar en otros factores, pero ya eso es en general, es decir, a toda paciente en el control prenatal usted debe darle consejería en función a cómo ella se alimenta y cómo debe alimentarse, porque hay muchas pacientes que se alimentan bien y usted indaga en eso y se da cuenta que hay una alimentación balanceada y usted lo que va es a reforzarle ese tipo de alimentación. A otras sí tendrá que hablarle un poquito más, pero eso es en todas las pacientes. Pero a la paciente con preeclampsia usted le va a mandar la aspirina y es lo que va a hacer diferencia. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, vean que estamos hablando todavía de la prevención y todo eso usted lo puede hacer en un ambulatorio rural, en Canaima, en kilómetro 88 de Las Claritas, en Santa Rosalía, en Morichalito, donde usted vaya. Usted esto lo puede hacer. Y sin tener ni un eco, sin tener laboratorio, sin tener ningún equipo especial. Nada. Usted
estando enfrente de la paciente, usted puede hacer esto. Tenemos la prevención. ¿Podemos hacer algo? Sí podemos hacer algo. No se les olvide eso. Siempre podemos hacer algo para salvar una vida.